En este video vamos a ver las funciones de agregado. Las funciones de agregado también son conocidas como funciones de resumen y nos van a permitir realizar una serie de cálculos sobre un conjunto de valores. Ese conjunto de valores generalmente va a estar dado por una columna de nuestra tabla, y dicha columna o dicho conjunto de valores van a ser los datos de entrada de estas funciones. Los datos de salida o de retorno de las funciones va a ser la información totalizada de esos registros. Estas funciones generalmente realizan cálculos estadísticos y matemáticos. A continuación vamos a ver las más utilizadas. Tenemos count, que lo que permite hacer es devolver el número de elementos de un grupo. Es decir, count lo que va a hacer es contar los registros. Tenemos sum, que nos va a permitir devolver la suma de los valores, es decir, la suma de una columna, la suma de los registros de una columna. ABG lo que nos va a permitir es promediar dichos valores, es decir, la suma dividido la cantidad. Y luego tenemos min, que nos va a permitir devolver la expresión mínima, y max, que nos va a permitir devolver el valor máximo de ese conjunto de valores. Pero para poder entender cómo funcionan estas funciones de agregado, lo que tenemos que entender primero es qué son los datos agregados y qué son los datos desagregados. Vamos a ver un ejemplo concreto acerca de qué es la información agregada y qué es la información desagregada para poder comprender mejor cómo es que funcionan nuestras funciones de agregado. Aquí tenemos una tabla de pagos. Esta tabla de pagos tiene un cliente, que fue quien realizó el pago, una fecha en particular en que se hizo el pago, un servicio que puede ser H para cuando es un servicio de hosting y D cuando es un servicio de desarrollo, y un importe. Esta información decimos que se encuentra desagregada. Se encuentra desagregada porque es prácticamente idéntica a cómo fue ingresada a la base de datos. Esto quiere decir que estos registros explican de forma particular cada uno de los pagos, pero no lo hacen de forma general. Es decir, yo puedo saber que el cliente A, el día 1 de enero de 2013, pagó un servicio de hosting por 50 pesos, pero no puedo saber cuántos servicios de hosting se pagaron o cuánto fue la recaudación del año 2013. Cuando la información que tenemos explica de forma más generalizada nuestros registros, decimos que tenemos datos agregados. Y cuando no lo hacen, decimos que nuestra información se encuentra desagregada. En este caso, lo que vamos a querer obtener es datos agregados a partir de esta tabla de pagos. Y entre los datos agregados que podemos obtener a simple vista, que son 5 registros. Quiere decir que hay un proceso de cálculo sobre nuestra tabla de pagos, es decir, hay un recuento de los registros y ese recuento nos da que son 5, por lo tanto eso es información agregada. Esto sería el proceso de count sobre alguna de las columnas en particular o sobre toda la fila, para eso ponemos asterisco, y eso nos da como información de salida que son 5 registros. También podemos obtener que 3.365 es el total facturado históricamente en nuestra tabla de pagos. Esto también es información sumarizada, quiere decir que es el proceso de sumar la columna de importe. Otro dato que también podemos sacar aquí fácilmente es, por ejemplo, que 2.000 pesos fue el valor máximo que se ha pagado individualmente. Esto representaría el max, o lo que devolvería la función max de nuestra tabla, nuestra columna de importe. Y también podríamos decir que 1 de marzo de 2013 es nuestra fecha máxima en la tabla de pagos.
Esto correspondería a lo que nos devuelve la función max, pero en este caso sobre la columna de fecha. Estos datos que tenemos aquí, que hemos calculado recién, son datos agregados, pero no tienen ningún criterio de agrupamiento. Es decir, se calcularon sobre el total de la tabla. Pero también podemos obtener información agregada y agrupada por algún criterio de agrupamiento. Por ejemplo, de esta tabla podríamos obtener el mes, el año y el total facturado. Por lo tanto, lo que obtendríamos con este cálculo es el total recaudado por mes y por año. Por ejemplo, tenemos mes 1, mes 2 y mes 3, todos en este caso del año 2013. Y el total recaudado para el mes 1 consistiría en la suma de la columna de importe cuando el mes de la fecha sea enero, por ejemplo aquí, aquí y aquí también. En este caso es 150. También en febrero tenemos 3000. Y en marzo tenemos 215. Esto también es información generalizada, es información sumarizada a partir de nuestra tabla de pagos. Y lo que explica es la recaudación por mes y por año. También podríamos obtener tanto de nuestra tabla general como de esta tabla o esta subtabla que generamos, es el total recaudado pero por año. En este caso tenemos un solo año, que es el 2013, con un total de 3.365, pero eventualmente podríamos tener también el año 2014, 2015 en adelante. Entonces, en resumen, los datos agregados son aquellos que sumarizan una información a partir de los registros de nuestra tabla, y los datos desagregados son los registros que son prácticamente idénticos a como fueron ingresados en nuestra base de datos. Vamos a ver más en profundidad cómo trabajan las funciones de agregado. Vamos a seguir trabajando con la función count, que es la más simple, y en este caso vamos a ver las funciones de agregado sin agrupamiento. Entonces, la consulta base sería select count, porque es lo único que queremos obtener, la cantidad de una tabla en particular. Aquí vemos que la tabla obviamente tiene un conjunto de registros, los cuales van a ser contados a partir de esta función count, y el resultado de esta consulta va a ser un número entero representando la cantidad de registros que contabilizó. Obviamente que esta consulta puede tener, si quisiéramos, un filtro where con alguna condición en particular, y obviamente estos registros a contabilizarse deberán cumplir esta condición. Vamos a seguir avanzando y vamos a suponer que en este caso sí queremos incluir un criterio de agrupamiento. Un criterio de agrupamiento lo que va a pretender es obtener la cantidad de registros agrupados por algún campo en particular. Por eso la consulta en este caso va a ser el select de ese campo que queremos que agrupe y de la cantidad de alguna columna en particular. Podría ser la columna A, la columna B o el conjunto de la fila con un asterisco. En este caso es la columna B de una tabla en particular, y le indicamos que el criterio de agrupamiento es en este caso el campo A, que es el que queremos que agrupe. Por ejemplo, supongamos que el campo A tiene el valor A, el valor B y el valor C. En este caso nuestra función count contó 4 de valores de campo B para A, 3 para B y 1 para C. Por último, lo que vamos a ver es la cláusula having. La cláusula having lo que nos permite, como vemos aquí, es aplicar un filtro, pero no a los datos que se encuentran en nuestra tabla, sino al resultado de la sumarización. En este caso, el filtro está indicando que solo incluya en el listado aquellos que hayan contado
más de 2 valores. Esto quiere decir que, como vemos aquí, el registro que contiene el agrupamiento de C y que contó 1 en nuestro listado va a ser excluido. Solamente va a incluir, suponiendo el caso anterior, los datos de A y de B que contaron 4 y 3 respectivamente.